Aquí estamos otra vez para seguir dando pasos hacia la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Es necesario detenerse un poco, como estamos haciendo, en los antecedentes para que podamos entender mejor la teología del cuerpo en sí misma y también para comprender el avance enorme que supuso este conjunto de catequesis que dio Juan Pablo II entre los años 1979 y 1984 en las audiencias de los miércoles. Hemos estado hablando de la teología tradicional. Vamos a meternos un poco en un fenómeno que empezó a darse sobre todo a partir del siglo XX. Hay que tener en cuenta primeramente que normalmente durante siglos se ha considerado que la vía ordinaria a la santidad ha sido el celibato, ha sido la virginidad. De tal manera que el matrimonio se ha estado viendo como una especie de estado distinto, de estado inferior, en el que era posible ser santo, pero parecía como que esa santidad no fuera a través del matrimonio, sino a pesar del matrimonio. Habíamos visto que la doctrina tradicional era quizás demasiado estrecha para quien quisiera vivir una espiritualidad conyugal profunda, viviendo su matrimonio como una vocación. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX empezaron a surgir movimientos, como el del padre Caffarel, los equipos de Nuestra Señora, de 1930, por ejemplo, ¿no? Estuvo también las excelentes charlas del padre Finet, el que fundó los Hogares de la Caridad. Y está el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que comienza en 1962, parece que recoge acta de las inquietudes de los esposos cristianos, de este movimiento de espiritualidad conyugal. Se ha hablado siempre mucho del movimiento litúrgico, se ha hablado del movimiento patrístico, se ha hablado del movimiento histórico, pero se habla poco del movimiento de espiritualidad conyugal. Y es que efectivamente el Concilio Vaticano II, que supuso un gran avance, o por lo menos unos grandes cambios en cuanto a liturgia, en cuanto a teología, podemos decir, en cuanto a la visión de la Iglesia y su misión en el mundo. Sin embargo, en cuanto al matrimonio, lo que hizo fue más bien abrir puertas, más que darnos un cuerpo de doctrina. Ese cuerpo de doctrina, ese corpus teológico, tendría que esperar a Juan Pablo II y sus catequesis sobre el amor humano en el plan divino o simplemente teología del cuerpo. ¿Qué nos dice el concilio? El concilio, pese a que no nos da una nueva doctrina amplia y sistemática, sí hace algunas aportaciones de interés. Por ejemplo, si cogemos la Constitución Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, podemos ver, por ejemplo, que nos dice lo siguiente sobre la alianza conyugal. Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Así, del acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace aún ante la sociedad una institución confirmada por la ley divina. Esto puede que no nos lo parezca, pero esto es muy novedoso, porque se empieza a hablar del matrimonio como institución, cosa que ya sabíamos de siempre, la institución matrimonial. Pero nos dice el concilio que la institución nace de un acto humano de mutua entrega por parte de los esposos. El amor da lugar a la institución. Esto no se había dado antes en la doctrina de la Iglesia.
Sin embargo, no vayamos a pecar de pelagianos. El concilio nos recuerda una cosa. Este vínculo sagrado, en atención al bien de los esposos y de la prole, como de la sociedad, no depende de la decisión humana, pues es el mismo Dios el autor del matrimonio. Es Dios quien te ha casado a ti, quien me ha casado a mí. Dios ha valido de algo. O sea, no seamos pelagianos. Fíjate lo que sigue diciendo. Dios ha dotado al matrimonio con bienes y fines varios. Atento, bienes y fines. San Agustín, Santo Tomás. Se está recogiendo la doctrina tradicional. No se desecha. Todo lo cual es de suma importancia. ¿Para qué es importante? Para la continuación del género humano, para el provecho personal de cada miembro de la familia y su suerte eterna, es decir, para llevarlos al cielo. El matrimonio, sobre todo, es para llevar al matrimonio y a los hijos a la vida eterna. ¿Para qué más? Para la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la misma familia y de toda la sociedad humana. Nos dice algunas cosas más la Gaudium et Spes, desde luego, todo muy interesante, ¿no? Yo lo que quiero es, sobre todo, decir algo que me parece importante, ¿no? Cuando habla de lo siguiente: los esposos cristianos están fortificados y como consagrados por un sacramento especial para cumplir dignamente sus deberes de Estado, imbuidos del Espíritu de Cristo. Es decir, la gracia de Estado no existe solamente para el Papa, para los obispos, para los curas. La gracia de Estado también existe para los casados, para los matrimonios. Esta gracia satura toda su vida de fe, esperanza y caridad. Llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación, y por tanto, conjuntamente, hombre y mujer, conjuntamente a la glorificación de Dios. El matrimonio, hermanos míos, es lo mismo que cualquier vocación cristiana en el sentido de que su sentido último es la glorificación de Dios. Todo esto abre perspectivas. El concilio ha puesto una base importante sobre la cual habrá que desarrollar una auténtica teología del matrimonio. Quiero destacar una cosa, y es que hubo que esperar hasta 1880, finales del siglo XIX, para que se publicara el primer documento magisterial íntegramente dedicado al matrimonio, que fue el Arcanum Divine Sapientiae de León XIII, en el cual hace una encendida defensa de la libertad de los cónyuges para elegir la persona con la que habían de casarse. Se mete mucho con cierta costumbre de obligar a las mujeres a casarse con un hombre al que no querían. Nos habla también, nos ilustra sobre el estado degenerado del matrimonio a partir de la caída de Adán y cómo todo eso es redimido por Cristo, ¿no? 50 años después, segundo documento magisterial íntegramente dedicado al matrimonio, Casticum Nubi, de Pío XI, donde reafirma todo lo que dijo León XIII y además nos da algunas pistas interesantes para algunas situaciones difíciles en la vida matrimonial. Una cosa que me llamó a mí mucho la atención, que fue respecto a cuando el marido, por ejemplo, quiere hacer algo contrario a la moral, a la conciencia de la mujer. Y Pío XI le invita a una actitud pasiva. Y finalmente tendríamos en el 68, 25 de julio del 68, la Humanae Vitae de Pablo VI. La tendremos que comentar mejor. Amigos, que os vaya muy bien.